Porque todos necesitamos con quien platicar. Conversemos el día de hoy sobre la vida de un joven adulto o un pseudo adulto responsable. Hoy, en el podcast de Todo y de Nada, me acompaña una muy buena amiga llamada Regina. Hola, Regina. Hola, Cacho. Buen día. Gracias. Oye, hoy vamos a hablar de cosas que te cité porque son cosas complejas y no tiene uno siempre la confianza con cualquier persona para comentarlas. Vamos a hablar de básicamente cuánto debería ganar una persona pues, más o menos estable en México, al menos para sostener un hogar, ¿no? Que es como lo que nos interesa. Son las inquietudes que, mira, ya estoy en los 25, ya son cosas como que me empiezan a mover Clara, el segunda. tapete, ¿no? Entonces, Ujú. empecemos por algo más tranquilo para ir agarrando confianza. Hablemos sobre los primeros trabajos, ¿va? Fíjate, yo Sí. dejé en mis redes sociales por ahí un test para que los espectadores del podcast comentaran cuáles han sido sus primeros trabajos y cuáles han sido sus experiencias en esos primeros trabajos. Porque pues yo tengo desde 2023 ya trabajando pues de forma profesional, ¿no? Como una persona profesionista. Y en general la experiencia ha sido buena, pero creo que es porque he corrido con mucha suerte. Antes de eso, Mm. ya lo he platicado, también desde tu conocimiento, yo trabajé en un cine, era un trabajo de estudiante de medio tiempo. También fue una experiencia muy divertida, muy mal pagada, pero en ese momento pues no te importa tanto cuánto te paguen, ¿no? Entonces, pues para saber un poquito de qué ha trabajado las personas y así nos puedas tú platicar tu vastedad de trabajos que has tenido a lo largo Ah, de tu vida, vamos a ver los comentarios. Mira, por ejemplo, Sammy BM dice que su primer trabajo formal fue en un call center. Creo que mucha gente ha trabajado en ese tipo de lugares. En atención al cliente dice que mucha experiencia y muy buena paga. Te vuelven un robot, te dan 5 minutos para ir al baño y 20 minutos de Ay, comida sí. y el estrés es algo diario. ¿Tú has trabajado de call center? Ay, sí, sí, horrible. Yo pienso que muchas de las personas de León hemos pasado por Muñoz. Yo duré una semana porque fue, la verdad, un infierno para mí en lo personal, porque estaba en cobranza. Entonces era marcar, bueno, era llamada tras llamada. O sea, cuelgas una y ya te está entrando otra. Y ya te aparece en el monitor toda la información de la persona, pero a mí me pasaba que, no sé, viejitas así llorando de no tengo dinero, que se me murió no sé quién y que no sé qué, y tú cobrándole. No, la verdad no lo aguanté. Duré la semana porque esperaba el pago, pero si no me hubiera salido luego, la verdad. ¿Y si Sí, pagaba horrible. bien? No tan bien, pero yo como tú yo trabajé en Blockbuster, bendito Cuando Blockbuster, existía Blockbuster. cuando existía Blockbuster. Y Y era bueno, son como esas empresas, me imagino pasa lo mismo en los cines, que explotan como a la juventud, ¿no? También me pagaban muy poquito. Justo yo estudiaba en el CEFTA cuando trabajaba en Blockbuster. Y ahorita más o menos recuerdo me pagaban como 1,500 a la quincena. A mí también, era Entonces, más o menos sí, el margen que nos llegaba. sí, súper poquito. O Y sea, en pero Muñoz, 1500 a los 20, 21, a los 18, 21, o sea, sí es como muy rentable, al menos para mí, ¿no? pero es a la quincena, Pues sí, pero ¿qué tenías que son pagar? Yo pagaba 750 a en ese la semana. entonces de que mi transporte y ya. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo pasas ahí? Y si estás estudiando, la verdad no es rentable porque pasas mucho tiempo trabajando. Y por ejemplo, a mí me pasaba en Blockbuster, que yo sentía que la vida se me estaba, o sea, se me iba ahí, ¿no? Estar ahí sentado esperando que llegara alguien y pensando, tengo tarea que hacer, pero no la puedo hacer aquí, o cosas así. Yo Bueno, trabajaba, no sé. yo trabajaba 5 horas al día, pero descansaba, dependiendo de la temporada, 2 o 3 veces a la semana. Entonces creo que sí era digerible. No sé tus jornadas qué tan extensas eran. Pues bueno, yo cuando comencé en Block estaba de medio tiempo justamente porque estaba estudiando. Ya después entré de tiempo completo y creo que sí me pagaban un poquito más, pero de cualquier forma, no sé, si te tocaba cerrar, te pasó, no creo que sí te pasó en el cine. Sí. Ya a las 11, bueno, aquí en Blockbuster cerrábamos a las 10
pero en lo que se hace el corte, tenías que dejar limpio, acomodado, ya salías a las 11 y no sé, son trabajos que se me hacen como tristes, ¿sabes? Sí, yo creo que más que triste era pesado, porque yo recuerdo que aparte en esa época a la uni iba temprano, o sea, las clases son a las 9, pero tenía una clase a las 7:30. Entonces yo, Ujú. aparte yo trabajaba en el cine, en el área como de administrativa, era como tesorería le llamaban. Entonces era, la hora de cierre era de que a las 11. Pero todavía después de las 11 nosotros nos quedábamos un ratito más en lo que cerrábamos, en lo que a alguien le faltó dinero, en lo que maquillábamos los informes, Ujú. cosas por el estilo. Ok. Y entonces de repente yo llegaba a mi casa a las 12 una y todavía me bañaba, cenaba, medio hacía algo y dormía 3 4 horas y me levantaba para irme a la escuela porque hago como una hora de camino. No, y eso es triste. Y también otra cosa que las hace triste a esos trabajos es que, no sé, es vacaciones, es un puente, Y es cuando más es trabajas. fin de semana y estás trabajando y ves así a todos con sus pijamas y felices y tú trabajando. No sé, se me ¿Sabes? hacen trabajos tristes, la verdad. Es que, bueno, supongo que depende mucho la perspectiva, porque entiendo que puede ser triste, pero yo recuerdo que incluso llegué a trabajar en Navidad, el 25. Era de que el 25 a las 10, todos aquí en mi casa almorzando, de que llegando así, de que vamos a ver qué se recalienta, y yo así de, bueno, pues ya me voy. Y- Ay, pero, no. pero llegaba al cine y había una vibra como chida, ¿sabes? O sea, como que siento que el trato entre los compañeros era lo que hacía la diferencia en qué tan jodido te sentías. Entonces, no sé, y aparte creo que particularmente los cines han de tener como esa aura extraña que hace que como que nadie esté necesariamente de malas, o al menos así lo viví yo. Yo Sí, creo que sí es sí. un buen trabajo, un buen primer trabajo. Porque es una conversación bien interesante porque yo hace un par de semanas le decía a una prima que tengo que tiene como 18, que acaba de entrar a la universidad, que sí creo que debería conseguir algún trabajo, o sea, así como de medio tiempo, digo, en un Starbucks, en Cinépolis o en alguna cosa por el estilo, porque siento que justo te hace tener como hay dos historias, ¿no? O la fea donde al menos te da una perspectiva de cómo funciona el mundo, o la bonita donde entiendes eso y aparte es un buen recuerdo. ¿Tú, Ujú, ¿Tú cómo claro. consideras que debería ser un primer trabajo? ¿Crees que la gente hoy en día debería esperarse a tener un trabajo como más formal? ¿O crees que debería empezar a trabajar a los 18 en la universidad? ¿Algún lugar que recomendarías? Pues, como bien dijiste, más bien depende mucho de las necesidades del contexto de la persona, ¿no? Que si pienso que es bueno trabajar desde joven, hoy depende, la verdad. Yo en lo personal, si hubiera podido yo no trabajar y ser niña de casa y que me pagaran mis estudios hasta la universidad, yo sería, yo hubiera sido, creo, así, plena y feliz, ¿no? Sí, es que es Ciertamente, más tranquilo. perdón. Sí, sí, claro. Bueno, siendo una persona responsable, ¿no? Porque si también nada más estás o sea, te están manteniendo tus papás, pero no pones empeño en lo que deberías, pues, o sea, es como las dos partes. Pero en tema de trabajo, yo pienso que un trabajo sí te cambia el chip, o sea, sí ves las cosas distintas en general, desde el económico, los tiempos, el esfuerzo. Pero también vuelvo al punto, si estás estudiando y tu prioridad es eso, como que a lo mejor sí te distrae un poco, te roba a lo mejor un poco de energía, pero depende de la persona. Por ejemplo, tú eres muy multitask, tú haces muchas cosas y admiro eso de ti, digo, ¿cómo no te cansas? Y yo estoy agotada, ¿no? Entonces probablemente sí depende también de la persona. Sí, pero sí, yo también coincido en que sí es como casi necesario tener algún trabajo de medio tiempo ya acercándose a los 18 20 años, porque justo Ujú, creo que les da una perspectiva diferente de las cosas y les genera algún tipo de habilidades blandas, ¿sabes? Independiente, porque ujú, en algún punto vas a tener que trabajar ya, digamos, claro. formal, ¿no? O sea, ya sea que seas un profesionista o te dediques a cualquier otra cosa, comercio, lo que tú quieras en un call center, pues al final ya trabajando de tiempo completo y haciéndote como responsable de ti mismo,
necesitas tener algunas habilidades blandas, responsabilidad, puntualidad, asertividad que te permitan como y tener ese Ujú, trabajo, conseguirlo y aparte mantenerlo e intentar como que la cosa vaya mejorando. Porque algo que, por ejemplo, me hace mucho ruido ahora con este tema de los trabajos, mi madre trabaja en una tienda, ¿cómo le dicen? De autoservicio, en un pinche Soriana, ¿no? Trabaja en un Soriana. Entonces ella está como a cargo del área de cajas. Y algo que he visto que con lo que tiene mucho conflicto es que le llegan muchos cajeros, o sea, recursos humanos sí le está ahí como alimentando el personal, pero difícilmente les duran. Y no es como que los traten particularmente mal, ni es como que les ujú. paguen una miseria, como para que ellos no puedan adaptarse a las circunstancias. Pero veo que Ujú. mientras más jóvenes son, más remilgosos se Men- vuelven. ya, O sea, como que no les gusta ni que les digan qué tienen que hacer, ni cuándo tienen que llegar, quieren sí, hacer sus horarios. Entonces, siento justo que mientras más pronto te adaptes a esos procesos, como que mejor puede ser tu vida laboral. Porque luego siento que quieren sí, replicar cosas que veían en su casa cuando estaban chiquitos o eran adolescentes en los trabajos y pues no te están haciendo un favor, creo. O al menos sí. así lo veo yo. Sí, bueno, el ideal de un primer trabajo es que se vaya como orientando a lo que tú piensas hacer, ¿no? No sé, imaginemos, yo quiero ser maestra. Pues a lo mejor conseguí trabajo en una guardería de medio tiempo, un decir. O sea, o de maestra de esos que le llaman sombra, no sé, algo así, ¿no? Ese sería el ideal. Que dijeras, yo quiero estudiar esto, entonces me voy a buscar de chalán de un arquitecto. No sé, Ok. ese es el ideal. Y como los que estudian Pero, leyes y se van a un bufete a hacer mandados, ¿no? De ve por ajá, el sí, de café. a imprimir los oficios y las escrituras y todo eso. Pues justamente para que te vayas como empapando en lo que vas a hacer, ¿no? Porque luego pasa que dices, es que estás en un trabajo y dices, es que esto yo no quiero y empiezas a quejarte, a ser infeliz, a verlo pesado, y bueno, eso sería como el ideal, pero ciertamente cualquier trabajo siempre es gratificante, sí, como lo dices, te ayuda a ejercitar ciertas cosas que no. Por ejemplo, yo me quejo mucho de la escuela actual justamente por esa parte de que no se les exige ya tanto a los alumnos, o sea, no es bueno, no es bien visto ya ser estricto, poner reglas, normas fijas, así, ser cuadrado. ¿Por Bueno, qué? pausa aquí Porque, para poner en contexto a quien está viendo el capítulo. Reina es actualmente profesora de bachillerato. ah, ¿Cierto? sí. Bueno, entonces yo estoy en contra, la verdad, en eso de dejarlos ser tan libres, porque justamente pasa eso. Llegan al mundo laboral y ya no quieren que nadie les diga, o sea, es como una réplica de lo que hacen en la escuela, Ujú. pero ya en el mundo laboral y no es funcional. Y eso es lo que ellos como que no carburan, ¿sabes? No, y en su casa Entonces, incluso, ¿no? En su casa también es como de, sí, oye, sí, lava los claro. trastes. No. Y no pasa nada. Entonces sí está, bueno, actualmente sí está un poco más complejo, pero pues sí, sus trabajitos, luego ya ves como en el Starbucks, en el McDonald's, no sé, en qué otras tiendas, pero así es más como de servicio de atención al cliente, ¿no? Sí, Donde solicitan más de ese tipo sí, de, sí. o los becarios y todo eso que O les el pagan súper poquito McDonald's, por cosas por estar. el estilo también. Ajá, sí, sí. Esos son como los primeros trabajos de muchos de nosotros, ese Sí, tipo de lugares. sí, sí, sí. Explora, Bueno, en Explora es más como servicio social, ¿no? ¿sí? No Según yo no sé, les pero pagan. sí. Sí se ven medio tristes. No, más tarde. Ok, bueno, pero sí se ve mucho reflejo en los trabajos actualmente. Bueno, yo, por lo que ya sea empresaria, pero por lo que escucho, igual, como tú comentas hace un momento, que ya no duran. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a las exigencias, ¿no? A la responsabilidad, a las órdenes, a las normas, a las reglas. Entonces, ya hablando del tema educativo, yo pienso que sí hay que cambiar algunas cosas. El tema educativo es mucho más complejo, pero sí en el tema laboral, sí yo diría que los chiquillos, mientras más pronto consiguieran un trabajo y mantuvieran ese trabajo,
yo respetaría más ahorita, o respetaría mucho si alguien de esta generación en sus 18 20 consigue un trabajo de estos y lo conserva un año. Ya un año siento que dije, wow, me fui muy lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque Ya no ves, sé hay por... personas que desde su primer trabajo hasta la muerte, ¿no? Bueno, Sí, yo sí, tengo sí. tíos así de que el primer trabajo que tuvieron hasta que se jubilaron fue el mismo. Y así de, no manches, ¿no? ¿Qué onda? Y creo que cada vez Porque, es o por ejemplo, menos... ¿tú qué piensas de eso? Luego dicen unos, los cambios son buenos. ¿Es bueno un cambio o está bien quedarte siempre en un trabajo? Es que mira, fíjate, cuando yo trabajaba en el cine, hay ahí como mucho la posibilidad de ir subiendo de puestos. Entonces es como el empleado general, ¿no? El staff. Y luego están los coordinadores, y luego los gerentes, y luego los regionales, ¿no? Pero era como muy sencillo escalar, siempre y cuando tuvieras un poquito de responsabilidad, no perdieras dinero, te llevaras bien con los gerentes y duraras, ¿no? Porque los procesos duraban como cierto tiempo, a lo mejor cada año se hacían exámenes. Entonces, Ujú. yo cuando renuncié, que renuncié primero porque pues me estaba cansando en el tema escolar y segundo porque se atravesó la pandemia y me enfermé y no quise ir al seguro a que me internaran y me dejaran ahí, este, estaba muy A morir en cercana a seguro. morir en el IMSS. Estaba muy cercana la época a los exámenes y yo recuerdo que incluso la gerencia me había dado como guías para estudiar para los exámenes de coordinación. Y yo en ese momento, por ejemplo, sí me veía futuro a largo plazo siendo coordinador y luego a lo mejor aplicar a ser gerente. Y honestamente no era una idea que me molestara. Lo que sí pasó es que me hacía la pregunta, oye, a ver, estás estudiando algo que nada tiene que ver con lo que podría pasar aquí, ¿no? Entonces eso fue como lo que me empezó a hacer ruido y por lo que también terminé por renunciar. Porque yo sabía que si me quedaba ahí existía la posibilidad de ir subiendo como la escalera jerárquica y terminar quedándome. No es conformismo porque era como buscar más, pero sí era algo lejano a lo que idealmente yo pensaba que quería o que podía hacer. Entonces, en ese sentido, creo que depende mucho de lo que buscas, porque si estás, creo que algo también que pasa mucho con las generaciones ahora, no sé, las de antes, es que estudian una carrera porque cada vez es como dentro, digamos, de la clase media baja, como más accesible estudiar una carrera por tantas escuelas, digamos, un poco más económicas de educación superior que hay. Y porque no quieren trabajar, entonces les es más fácil seguir en la rutina de la escuela que empezar a trabajar. Y entonces en realidad terminan estudiando como algo que no necesariamente les nace o no se ven trabajando en eso o no les apasiona, pero lo hacen pues, por hacer como rendir un poquito más el tiempo. Y entonces creo que en ese sentido, si tú consigues un primer trabajo y estudias algo nomás por estudiar, no está mal como quedarte ahí mismo. Pero creo que si sí estás estudiando algo o tienes una idea de algo que quieres hacer, ahí sí está mal como quedarte en un primer trabajo. Yo en particular, en general, diría que no es tan bueno el cambio. Y bueno, tú me conoces muy bien, yo soy mucho de, si ya empecé aquí, hasta que el lugar desaparezca o a mí me corran porque llegó otro jefe o algo por el estilo, yo me comprometo aquí aunque no sea la paga tan chida, aunque los horarios estén raros, aunque etcétera, etcétera, aunque muchos peros. Entiendo que es algo que no le podemos exigir a cualquier persona porque también tiene que ver con un tema de vocación, de pasión, de compromiso. Pero yo diría que entre Ujú. menos cambios tuvieras, sí habla de ti en una cuestión de tu capacidad de comprometerte con esa cuestión, ¿no? O sea, creo que sí te hace una persona un poco más confiable. Pero justo es otro punto que quería tratar contigo, porque tú has cambiado mucho de trabajos, digamos, en la última década y no necesariamente implica, y esto ya intentando alejarme de mis prejuicios, eso no necesariamente implica que no seas una persona responsable, porque creo que a veces desde ciertas posiciones, digamos, de privilegio o de comodidad, uno puede juzgar y decir, ay, la gente cambia de trabajo porque simplemente no es responsable. Pero ahora quiero que me cuentes tú la otra perspectiva. ¿Cuántos trabajos has tenido en los últimos años y por qué has cambiado de uno a otro? Uy, he tenido muchos trabajos en los, bueno,
haciendo cuentas, una vez he tenido como unos 12 trabajos en medio. Sí. Ajá. ¿Y por qué? Pues realmente por el tema de que no, o sea, me he salido porque no me siento como plena o por nuevas oportunidades, ¿no? De mejores paga, mejor sueldo, pero regularmente es eso, como que ese vacío de levantarte, como que una monotonía, una rutina que no me satisface. Entonces estar ahí contemplando a las personas, no sé, cada trabajo tiene como su historia, ¿no? Ujú. Podría contarte todas, pero sería muy largo. Pero sí, como que cada trabajo me ha dejado como un aprendizaje, no sé. O sea, tengo un trabajo y digo, no, aquí no es, este no me gusta. Es como las parejas, este no. Next. Entonces cambio de trabajo. Y también pues las oportunidades que se me dan, ¿no? Porque no, porque yo deseo un trabajo, pues se te presenta así, bienvenida. No. Entonces es como que muchos trabajos también eran como de, es lo que hay. Entonces también por eso como que a la primera oportunidad me iba. En el penúltimo el antepenúltimo que tuve, ganaba bien, estaba bien, pero no sé, el ambiente laboral, fatal, fatal, fatal con los compañeros. Si no hubiera sido por el ambiente laboral, probablemente hubiera durado más años ahí. Pero sí como que he cambiado tanto por que no me satisface, por qué es lo que hay, o por temas de clima laboral. Eso me pasó en el antepenúltimo. Pero regularmente es como ese vacío, ¿no? De que estás por estar, pero no te sientes pleno. Fíjate que ahorita que mencionaste eso de la rutina, siento que también algo que en general en mi experiencia me ha favorecido mucho es que ninguno de mis trabajos es de tiempo completo. Entonces la rutina, o sea, en general aparte de que no tengo una rutina como muy establecida, el mismo giro de los trabajos es como muy cambiante, o sea, nunca hago como lo mismo. Digo, la gente que Ajá, me conoce un poquito ya sabe, ¿no? Tengo como pinches 5 trabajos, entonces siempre es como ir de aquí para allá. El hecho de ser profesor, pues siempre hace que las actividades sean como muy distintas, los grupos cambian, sí, aunque sean las mismas asignaturas, uno intenta como es hacerlo más fresco. diferente. En los otros trabajos, Ujú. por ejemplo, de gestión cultural o cosas por el estilo, pues también es siempre como muy variado. Yo siento que eso también es algo importante que deberíamos buscar como personas en los trabajos, como quitarnos esa monotonía, porque justo empieza a ser triste y aburrido quizás pues sí, el levantar todos los días a hacer lo mismo, como que pierde la chispa quizás, ¿no? Sí, 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 perder. Y más cuando no es algo que te guste, porque probablemente, no sé, incluso ser profesor en algún momento es como rutinario, lo mismo, pero si te gusta, pues estás, ¿no? Entonces, sí, más bien por eso te digo, es el ideal de un primer trabajo sería como que ya estar en el área que a ti te gusta o que te sientes cómodo. Pero sí, pues bueno, en el caso de mis múltiples trabajos, ha sido más que nada por eso, por el Fíjate, vacío. antes de seguir leyendo los comentarios, ahorita que recordamos lo del call center, ¿cómo es la vida dentro de un call center? Porque yo lo imagino como muy gris, como muy las películas de Hollywood, ¿no? Así todos en un cubículo, así hechos mierda. Pero es que he visto ahorita hay un lugar que está aquí enfrente del Fórum Cultural que se llama Alórica. Y he visto como muchos Ah, sus, sí. sus anuncios en Instagram, pero lo venden así como si fuera una oficina de Google, ¿no? De que, ay, pues ven y ponte a jugar Sí, ping sí, pong con tus compañeros. Y así como de, ¿what? sí, sí. ¿Cómo es? Digo, sé que no trabajaste en Alórica, trabajaste en Muñoz, pero realmente ¿cómo es la vibra? ¿Es así como gris o es como Google? O hay como depende la empresa. Yo pienso que depende de la empresa. Acá sí, bueno, yo trabajé ahí hace muchos años, 10 más, no sé. Eh, y sí es así como en las películas, pero ciertamente es mucho de la actitud de la persona, porque yo tengo amigos que llevan 15 años trabajando en Muñoz. Entonces, digo, yo no duré ni una semana, bueno, duré una semana y ellos 15 años, ¿cuál es la diferencia, no? Sí es mucho como que la actitud que tú tengas.
Entonces, por eso te digo, yo no duré porque a mí me dolía cobrarle a la gente. Y decía, ay, no, pobre gente. En sí, sí es verdad que es muy estricto porque te dan muy poquito tiempo para ir al baño, te dan muy poquito tiempo para comer, es como de llamada, 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 llamada. Así es así muy robótico. Eh, pero hay gente que le gusta, no sé si hay gente que le gusta ese ambiente o luego dicen que hacen trampas, no sé, que meten no sé qué tanta cosa para irse más tiempo. Entonces, depende mucho de cómo tú hagas la dinámica ahí. Pero así, si haces las normas estrictas como son, sin hacer trampa de que meto no sé qué para no sé qué, sí, sí es así muy esclavizado. Sí. Bueno, al menos en mi experiencia sí es muy esclavizante. Yo Y es así una recuerdo, fábrica de gente, módulo tras módulo. yo imagino que la cosa es más o menos igual, ¿eh? Porque yo recuerdo, por ejemplo, te hablo del 2017-18, que algunos compañeros en esa época de la prepa estaban haciendo ahí su servicio social. Y sí recuerdo a alguien comentar así de, no, pues llegué en mi primer día y lo primero que hice fue despedir a alguien. Y así como, what, ¿no? ¿Por qué te ponen a hacer eso? Pero bueno. Sí, sí. Aquí hay otro comentario. Arael-HG dice que su primer trabajo fue en una panadería. Estuvo trabajando 11 horas. No aguantó tantas horas y mejor se fue. Ay, a mí me pasó algo similar en otro trabajo que tuve ese fue mi trabajo más corto. No sé si ubicas, ahí en el centro hay una fondita de comida al lado del Chao. No sé si aún existe esa pizzería o es McDonald's ya. No sé. Bueno, No, creo hay que sí una fondita. existe. ¿Sí? Creo que Ok. sí. Y, y pasé que estaban solicitando lavalosas y yo dije, pues me voy a meter a ver qué tal. Ese día tenía una fiesta familiar, pero les hablé, ¿saben qué? Me voy a quedar a trabajar. Como quieras. Bueno. No, horrible, horrible. El peor trabajo que he tenido en mi vida es lavar trastes en un restaurante, fonda, como sea. Horrible, o sea, son trastes tras trastes y luego te dan guantes, ¿no? Para el cloro, pero pues no trabajas igual, no lavas igual un traste con guantes, se te pican las manos. No, horrible. Yo duré, ¿qué será? Unas 3 horas, 4 a lo mucho. Luego era un break para ir a comer y ya dije, bueno, ahorita llegó y al dueño así como de, pero sí me hizo regresar, como que estaban muy necesitados de gente. Y yo sí, claro que sí, déjeme ir, por favor. Y ya, obviamente no volví, no, fue horrible, horrible, horrible. Pero bueno, hay gente que le gusta, O que necesita. así tú, o que necesita. Ese también es otro tema. Mira, aquí Mayra Yane.rot dice que su primer trabajo fue en una dulcería, sábados y domingos, de 9 a.m. a 10 p.m. y le pagaban 400 pesos por los 2 días. Mira, el día le salían 200 pesos. No, es que sí, el tema de los sueldos es bien complejo, la verdad, porque, bueno, obviamente el patrón lo que quiere es ahorrarse dinero, ¿no? Pero no, sí está bien difícil. O sea, ese tipo de trabajos, por ejemplo, yo veo todas las tienditas del centro, no sé cuánto ganan las personas que trabajan en esas tiendas, pero no creo que sea lo suficiente para el tiempo que le invierten ahí. El ejemplo es esta dulcería, ¿no? Sí, sí son muy mal pagados en muchos Pues lugares, de mucho. hecho en general los trabajos que hay en la zona como del centro, yo he escuchado que son como muy matados, o sea, de que sí son muchas horas sin ningún tipo de apoyo, no sé, legal, laboral que lo respalde, sin ningún tipo de contrato Sin y así, prestaciones. ajá, y así como que también bien mierdas pues los empleadores por ahí de la zona del centro. No sé, a lo mejor si alguien que está viendo esto trabaja en el centro, a ver, explíquenos bien cómo funciona ese show. Sobre todo, por ejemplo, luego en el Descarga Estrella y esos lugares, sí he escuchado que es así como Así. muy hardcore. Mira, un último comentario sobre eso. Harry Juegos dice que su primer trabajo fue en una tienda de ropa de mujer. Trabajaba 12 horas por un salario mínimo. Yo ¿Cuál también es? trabajé en una tienda de ropa. ¿Y también trabajabas 12 horas? Eh, pues casi era de 10 a 9.
En Plaza Mayor, en Love. Fíjate que Horrible, también ahí me salió horrible por el ambiente laboral. ¿Mande? yo hace poquito escuché, creo que fue de un comediante, que cuando lo anexaron, nada que ver, ¿no? Cuando lo anexaron, le enseñaron que la vida se dividía en tres cosas: dormir, relajarte y trabajar. Y dice, bueno, si el día tiene 24 horas y tú lo divides en tres, son 8, ¿no? Según yo, multiplicando así, 8 por 3 da 24. Entonces dice, son 8 horas Sí. de sueño, 8 horas de hacer nada y 8 horas de trabajar. Y desde ese entonces he tenido como mucho la idea de jamás voy a trabajar más de 12 horas, más de 8 horas en un día. Mm. Pero no sé, creo que sí. Creo que en general las jornadas laborales sí son de 8 horas, ¿no? O sea, creo que son, no sé si son 7 y una hora de comida u 8 y una hora de comida, pero sí tienen como a tener Sí, ese estándar, ¿no? O sea, 12 horas, no sé, corríjanme, si es como algo ya muy raro y como fuera de lo común hasta donde yo sé. sí, sí, sí. Sí, pues no sé cuántas horas a la semana deben de ser 30 y... No te creas, no lo voy a inventar, no sé cuántas son. Pero sí, regularmente las jornadas son de 8 horas. Es lo más Común, normal o regular, sí, sí. común, sí. Sí, pero pues no faltan los horarios negreros. Ah. Fíjate, Reina, ahora que ya hablamos de trabajar, la siguiente pregunta lógica en mi guía es la siguiente. ¿Cuánto tiene que ganar una persona normal en México, en nuestra bonita ciudad, que no es particularmente ni de las más caras ni de las más baratas, pero cuánto tiene que tener de ingreso mensual una persona para vivir de forma independiente, es decir, autosustentable? Pon la cifra sobre la mesa. ¿Rentando o no rentando? Lo más normal ahorita es rentar, ¿no? O sea, sí, rentando. Rentando. Mm, ¿Cuántos años rentaste? Pues como, no, realmente no tantos, como unos 4 años. Esos 4 años. En ese contexto, ¿cuál es el ingreso mensual ideal? Para vivir bien. Bueno, entendamos por vivir bien, tener comida, la casa y sus no, Sí, sí, luz, sí. gas, todo eso. Bueno, realmente yo he sido muy afortunada en todas las rentas que he tenido y a lo largo de mi vida, porque como que eso de las ofertas y promociones, como que llega a mí, soy imán de ofertas y promociones, ¿no? Entonces realmente yo nunca en mi vida he ganado tanto dinero, más de 12,000 pesos al mes, nunca lo he ganado. Y Ok. aún así creo que me ha ido bien. Pero porque he tenido rentas muy baratas, 1,500, 2,000, así. Pero siendo realistas, o sea, si tú te vas solito, sin roomie, sin nadie que te coopere, pues las rentas están que entre una media, unos 4,000 Cuatro. Yo pesos. estoy pensando en 4,500. La luz y la luz y el agua realmente no son tan caros, pero es más caro el internet, ¿no? Entonces, yo pienso que para vivir así, hasta darte el lujo de unas vacacioncitas, a lo mejor unos 12. ¿Vacaciones en dónde? Ay, pues aquí en, no sé, de esos que te sacan a Maruata en 2,000 y te vas a acampar. No, bueno, también depende mucho de si ahorras y esas cosas, ¿no? Ok. Pero yo pienso que puedes vivir, bueno, y sin carro, ¿eh? Porque a lo mejor ya teniendo carro es más caro, no sé. Es que son muchas cosas. Entre 12 y a lo mejor yéndome yo muy alto. Bueno, no muy alto, sino que para vivir más o menos lo básico, entre 12 y 15 tal vez. 12 y Porque 15. menos, a lo mejor sí vives, ¿no? O sea, con, no sé, 10,000, 9,000 haces. Pero vas a estar ya más recortado, ya no te puedes dar ciertos lujos, comprarte más cosas, etcétera. O sea, a lo mejor con 9, 10
vives bien, pero hasta ahí, sin extra, sin plus. Bueno, yo sí creo. Que justo ahí también lo interesante es que consideramos como extras, como básico y como plus, ¿no? Porque, digo, a ver, luego también es todo un tema como de administración personal. Porque, digo, por ejemplo, todos sabemos que cocinar en casa es mucho más barato que comprar comida hecha. Y luego, por ejemplo, luego me encuentro muchos memes de que llega un güey a Godín a su oficina con su Starbucks y su cuernito de la Starbucks. Y es de, ¿cuánto te Ujú. gastaste? 120. Y le dicen, mamón, tú ganas 95 al día. Hoy perdiste 15 pesos. Dice, ah, Exacto, cabrón, esos sí es son cierto. plus. Porque a Entonces, lo mejor los gastos hormiga yo los veo como extras. Son gustitos que te das. Pero ya un plus son gastos o sea, como eso, ¿no? De tu cuernito y tu café del Starbucks. Ya te gastaste 200 pesos. ujú, por ejemplo, lo que consideramos básicos son las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Techo, Sí, comida, algo que te abrigue, luz y agua. Ya lo demás es, e por internet. ejemplo, porque es que justo a eso iba, justo pareciera que internet no es como algo necesario, pero por cómo se maneja el mundo hoy, pues internet ya entra dentro de los Sí, gastos básicos. Gas, mismo caso, ¿no? Por ejemplo. Algo que sí, por ejemplo, las suscripciones de Netflix y de todo eso, digo, yo el día que necesita sustentarme completamente, estos van a desaparecer, ¿eh? O sea, así me duela no volver a ver maratones de cualquier cosa, que no lo hago, pero poner un ejemplo. Yo creo que esas sí tienen que, o sea, si tu ingreso es de 12,000 pesos al mes, no tienes por qué estar gastando en Prime Video, Netflix, Disney Plus, HBO y todo lo que se diga. Es más, ni siquiera tendrías que pagar Spotify. O sea, usa la versión premium aunque tenga anuncios, ¿no? Ese tipo de sí, lujos siento que sí son como de irnos haciendo a la idea de que no son tan necesarios. sí, 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 sí. Sí, y fíjate, estamos hablando de personas, bueno, yo lo pienso en gente soltera. No sé, ahora imagínate si tienes hijos, ¿cómo le hace? Bueno, no sé, yo a veces admiro mucho a las personas que tienen como 3 hijos y no ganan tanto, ¿cómo le hacen? ¿No? Sí, porque Está justo, muy cañón. fíjate, yo para empezar coincido con la cifra que me diste. O sea, creo que, por ejemplo, entre alrededor de los 12,000 pesos mensuales es como el ingreso que puede tener un hogar de una persona para vivir ok. O sea, como dices, sin lujos, pero ni siquiera sobreviviendo, ¿no? Es como ok. Y de hecho creo hasta Sí, donde yo sé que dependiendo la fuente que busquemos, ese es como el índice o el margen. O de clase, así como que media baja, que es como pues para que ya no. O sea, claro que estás más cerca de ser pobre que de ser rico, pero pues mientras claro. tengas trabajo, sobrevives, ¿no? O sea, trabajo mal pagado, pero sobrevives. Sí, sí. Pero justo el punto es, ajá, es como ese ingreso para una persona. Pero si son dos personas, ¿qué pasa? Digo, no sé, te pongo un ejemplo. Creo que los cajeros del Soriana, que es, o sea, como lo que tengo más referente, creo que ganan menos, creo que ganan entre, híjole, alrededor de 7, ¿no? Por ejemplo, más o menos. Si alguien trabaja en Soriana o en Walmart o una cosa por el estilo, que nos confirme ese beneficio, pero creo que está más o menos en eso. Entonces, ¿tú crees que con este sueldo una persona pueda vivir sola? ¿O crees que necesite un roomie o una pareja para sostener una casa? Mm, no, pues volvemos. Si quiere tener más holgado su sueldo, sí necesita vivir con alguien más. O en casa de mamá, de papá o de papá. Porque si no, la vida es bastante cara. Yo ayer fui al bodega a comprarme un par de cosas y me gasté 300 pesos. O sea, y ni siquiera me traje tanto. Me cupo en una bolsita. Entonces sí está, o sea, para vivir solo, rentando, con ese sueldo se me hace que no la vas a hacer. Bueno, la vas a hacer, pero sin nada de, ni de Netflix,
ni de Spotify, tal vez ni internet, No vas o a sea, que comer carne todos puedes los vivir, días. pero sí tienes que buscar un lugar, a lo mejor una vecina, no sé, algo, pues buscarle, pues. Fíjate que yo también tengo este parámetro desde hace un par de años que como por regla de economía personal, vi que se supone que lo que tú destines a gastar en, ya sea en renta o en el pago de una propiedad, que creo que es algo que cada vez es menos común, no debería ser mayor al 30-40% de tus ingresos totales. Entonces, ahorita que Ujú. mencionaste los 12,000 de ingreso, los 4,000 pues sí es un tercio como razonable como para poder pagar eso. Entonces, creo que ahí ya como que me hace más sentido. Pero sí, ya por ejemplo cuando mencionas hijos, no, pues la cosa cambia mucho, ¿no? Porque pues, son 18 años en los que el niño no genera esos 12,000 extras. Entonces, pues, Exacto. cómo lo vas a cuidar, no? Yo conozco aquí en la calle un señor que se va a las 7 de la... Tiene como tres hijos. Se va de que Ok. él y su esposa se van a las 8, a las 7, 8 de la mañana. Tienen su trabajo de 8 horas, salen a las 3, 4. Llegan, de que el señor come algo y deja el coche, agarra su moto y se va a su otro trabajo y llega otra vez en la noche. Ay, Entonces, no, qué es feo. como sueldo de tres cosas, ¿no? Supongamos que a lo mejor ya son 7 por 3, 21. Dices, pues a lo mejor sí la armo, ¿no? Pero justo todo el tiempo que tiene que invertir. No voy a decir sacrificar porque el Claro. tipo se ve que está muy contento. Pero pues sí el tiempo que tiene que invertir en eso, pues evidentemente en algún punto termina por cansar. Y sobre todo, a eso le sumas que trabaja quizás por necesidad y los trabajos que tiene a lo mejor no es que le gusten, sino que los necesita, va complicando Ujú. mucho más el asunto, por más de que sí tenga el ingreso como adecuado, sí lo veo complejo. Yo hoy ya no me saldría de mi casa, ¿eh? ¿No? Oye, con menos de 12, no creo. ¿No? No, Bueno, no. ojalá y pronto ganes 20. Mira, ¿para qué quiere uno tanto? Mejor ahí llevársela tranquilo. Mira, por ejemplo, a ti te gusta estar en tu casa, yo no, Sí, a mí se es me que también complica mucho estar en casa. la convivencia familiar que hay en la casa también termina por ser un determinante muy fuerte, ¿no? Pues es que, bueno, realmente todo es complicado porque probablemente pueda haber buen ambiente, pero si tu personalidad es más huraña, Mm, así todos sean felices y se abracen, pues tú no te vas a sentir cómodo. Que realmente creo que a mí es lo que me pasa. Como que a mí no me gusta convivir con tantas personas porque soy más como de más hermética. Entonces ya a mí sí me gusta estar en mi espacio, en mi casa, y ya de y aquí para déjenme en paz. afuera, sí, 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 100%. Sí, no, para mí no tiene costo así ser independiente. Muy Bueno, bien. sí tiene un costo, pues, Sí pero tiene un costo, pero por ejemplo, algo que sí recomiendo 100%, 100, 100, 100, es si tienen la posibilidad de sacar una casa, un departamento, inviertan su dinero en eso. sí crees, fíjate, yo como parte de estas nuevas generaciones, sí tengo ahí esa duda existencial. ¿Qué tanto conviene o no realmente? Porque, o sea, sé que cada vez son más caros, ¿no? O sea, tú acabas de, no sé si quieras contarnos a detalles, pero tú acabas de comprar algo. No sé en cuánto te salió, cuánto vas a terminar, cuándo vas a terminar de pagarlo, qué tan grande es, en qué tan buenas condiciones, qué tan alejado, porque también es un punto importante, ¿no? Luego mucha gente Claro. compra alguna casa o departamento de que allá cerca, más cercano a otro municipio que al centro de tu ciudad, y dices, bueno, si tú trabajas en el centro de la ciudad y te haces 3 horas de camino, pues sí está como mucho más complicado, ¿no? Como costos, beneficios. Pero no sé, ¿quieres platicarnos un poco sobre este punto? Sí, bueno, yo por ejemplo cuando rentaba, pues es dinero que pagas, pero sabes que al final pues se va, ¿no? O sea, lo estás perdiendo, no lo estás, bueno, lo inviertes porque te da una vivienda, pero se lo estás dando a alguien más. Entonces, a mí me apareció o encontré una oportunidad de un departamento bueno, bonito y barato, con las 3B, cerca de la mancha urbana, y ya, la verdad no pensé dos veces en comprarlo. Y la mensualidad que estoy pagando por él
es mucho menos de la renta que estaba pagando antes. Pero al final yo sé que a largo plazo este lugar ya me va a pertenecer, ¿no? Bueno, si le meto más dinero, pues probablemente en menos tiempo ya va a ser mío, A ver, pero va a ser mío. vámonos a preguntas directas. ¿Lo que pagas por tu propiedad es proporcional a esta regla que dije anteriormente? ¿Es aproximadamente un tercio de tus ingresos mensuales? Sí, sí, sí. Segunda, ¿a cuántos minutos estás del centro de la ciudad? En camión a 10. Hasta ahorita vamos de maravilla. Ahora, ¿qué otra pregunta me faltaba? Tenía tres. Ah, ¿cuántos años vas a estar pagando? Ah, pues es que ahí depende. Si en algún momento tengo más dinero, Puedes dar más, inyecto ¿verdad? más, Claro. pero o sea, me dan 30 años para pagar. Ese es como el límite. Pero se supone que lo tienes que pagar en menos tiempo. Entonces, ciertamente no he hecho como la cuenta, pero menos de 30 años sí. Ok, que luego justo la gente dice, es que de todas formas ese tiempo va a pasar. O sea, de que pase y lo tengas, a que pase y no tengas eso que es tuyo, pues es como también mucha diferencia, ¿no? Porque luego suena como muy extenso el 30 años, pero dices, güey, pero cuando pase, que de todas formas va a pasar, va a ser tuyo. Nada más Exacto. quisiera hacer una pregunta muy puntual. Si esta propiedad que adquiriste hubiera costado, en lugar de proporcional a un 30-40%, un 50-60-70%, ¿lo seguirías recomendando o crees que hay que buscar la opción? No, 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 ahí sí, ya no, no, no. Pues sí, en ese caso, recomendaría mejor rentar algo más barato. Ok, Pero te digo, o sea, todo es cuestión como de buscar, ¿no? Digo, yo por fortuna tengo ese imán de buena suerte con las cosas buenas, bonitas y baratas. Pero, pero es buscarle, o sea, también depende de qué quieres y basándote en eso, buscar. En este caso yo quería una casa, comprar algo. Busqué, busqué, busqué y encontré. Creo que esa frase de que el que busca encuentra aplica para todo. También ok, en este. muy bien. Reina, para terminar, ya para irnos despidiendo, nada más, no quiero que nos compartas tu edad, si no quieres, pero tienes más de 30, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienes más de 30? Y este año cumplo 38 años. Muy bien. Quiero que me des, ahora que estás regalando y tirando consejos, entre 3 y 5 consejos que deberíamos saber antes de los 30. Para toda la chaviza. Para toda la gente que anda en Ok. sus 20 como yo. Ah, pues no sé, pienso que el consejo número uno sería, ay, perdón, este, sí, ser muy reflexivo en el sentido de conocerte, saber qué quieres, cómo te ves a largo plazo, porque sí, son muy importantes como las metas, que dicen que lo que importa es el camino que haces antes de llegar, pero sí tener una meta siempre, o un objetivo, un ideal, o como quieras llamar. Uno, eso, ser reflexivo y saber qué quieres, quién eres, a dónde vas. Dos, yo pienso que sí es bueno invertir en eso que quieres, si es un tema de educación, invertirle a tu educación, centrarte en eso, como que no distraerte tanto, eso, ¿no? Porque luego en los 20, bueno, a mí me pasó, es como una edad o una década muy, muy plena, como que todo fluye, todo es bonito, eres joven, puedes, trabajas, etcétera. Entonces como que luego de repente se te va ahí se te van los pies del suelo y ya te pierdes. Entonces sí como que no distraerte tanto, o sea, sí disfrutar esas 20, esa década, pero no tan disperso, pues, ir siempre como encaminado a lo que vas. Tres, sí llevo dos, ¿verdad? Sí. Tres sería, yo pienso que los 20 son la mejor década porque ahí no te den las rodillas y no empiezas con los achaques, pero ya no eres un niño de 18, de 19.
Entonces yo pienso que en esa época no comprometerte a tanto, quiero decir, no casarte en los 20. Yo recomendaría no casarte en los 20, Ok. disfrutarlo 100%. No Así, tener así te hijos en sientas los 20. completamente enamorado, no casarte en los 20. Sí, sí, a lo mejor ya al final, unos 28, 29, pero ya en los últimos 20. Ok. A lo mejor en esa edad está bien, pero no antes, no antes, porque los 20 son una muy, muy buena etapa de la vida, la verdad. Otra recomendación sería que en esa década aprendieras, conocieras, experimentaras todo lo que puedes. Bueno, tampoco todo, no irá mente, ¿no? Todo lo que parezca Bueno, razonable. sí, claro, claro. Sí, o sea, no quedarte con se te antoja aprender algo, hacerlo. Bueno, siempre hay oportunidad, ¿no? Pero como que los 20 dan mucha base para lo que sigue, para la edad adulta. Entonces, sí, en los 20 es como que aprender, explorar, intentar, porque también es una década en que puedes fallar, levantarte y podremos decir no pasa nada. Porque ya a partir de los 30, ya ahora sí ya pasa. ¿Qué pasa? Que se te está yendo el tiempo o no sé, a lo mejor se te van algunas oportunidades. Lamentablemente, bueno, ahorita se está como cambiando esa mentalidad de que de cierta edad ya no funciona, ¿no? Pero sí es verdad que sigue así en muchos lugares, de que no, pues ya estás viejo a los 35, ya estás viejo, o se te está yendo el tren. Entonces, los 20 son una buena etapa como para prueba y error de cualquier cosa. ¿Qué otra cosa sería buena recomendar? Um, no, pues creo que con la última englobe todo. 4 Sí, sí. consejos prácticos para la vida de los 20. Sí. Muy bien. Pues, Reina, muchas gracias por regalarnos este tiempecito. Este podcast nació durante la pandemia. Siempre he creído que tiene alguna función también terapéutica. Si te hizo reflexionar en algo y quieres agregar algo, este es el momento para hacerlo. Si no, no. Yo. Tú. Yo. Para mí o para ellos. No, pues a lo mejor es la última parte, ¿no? Sí, es como muchas veces las personas dan consejos, en particular las personas adultas, a los jóvenes, y, y yo entiendo que en ese momento no te hace clic o no dices, como sea, ¿no? Lo escuchas, dices, pues tal vez tienen razón, pero pasa. Pero algo que sí me hubiera gustado estos consejos que di, algunos los hice, como lo de caer y levantarme y todo eso, pero a lo mejor hubo otros que sí me hubiera gustado, si regresara a los 20, hacerlos para, no sé si hubiera cambiado cosas en los 20, ahorita estaría en otro lugar, no lo sé, pero como persona, en lo personal, bueno, lo digo, no sé laboralmente si estuviera en otro lugar, pero personalmente yo pienso que sí estuviera o sería estaría en distintas circunstancias existenciales ahorita si hubiera hecho algo mejor en los 20. Entonces, sí es importante. Conserven sus 20, cuídenlos, protéjanlos. Muy bien, para todos los que escucharon el podcast, ahí lo tienen. Y recuerden que esto es el mundo del internet. Saben cómo funciona. Comenten, compartan, denle me gusta y todo eso. Reina, de nuevo muchas gracias. Todo lo que digas a partir de ahora ya no será grabado.